Y esto nos lleva curiosamente a lo que ha sido el acto más descarado de complicidad de lo poco que queda del partido Podemos, que cada vez queda menos, pero sigue siendo capaz de avergonzarnos a todos, ¿no? Esto es, el 10 de septiembre pasado murió una cooperante española en Ucrania cuando un misil ruso atacó el convoy en el que viajaba, un convoy claramente identificado como una ONG, como no participante en el conflicto, etc. Esto, cuando tú te pones un letrero ya de prensa o de ONG o de hay niños en este edificio, pues estás invitando a que los rusos te ataquen. Así hicieron en Mariupol, en el teatro donde se había puesto en el techo claramente que estaba lleno de niños. Todo fue bombardeado, por supuesto. Esta chica tiene una serie de características que hacen su muerte más dolorosa o más notable. Y no quiero incidir mucho en ellas, pero por ejemplo era nieta de una sobreviviente del Holocausto nazi, cuya familia todos habían sido asesinados por Hitler. Y su abuela le había imbuido esa idea de que la solidaridad humana es fundamental para la supervivencia. Y esta mujer, que además adoptó niños, etc., decidió irse de cooperante a Ucrania con lo opuesto prácticamente y organizar una ONG destinada a ayudar a la gente que se queda en las zonas de guerra. Hay muchas personas, y esto a algunos de nosotros nos puede parecer extrañísimo, pero Manu Bravo nos contaba de alguna de estas personas cuando lo entrevistamos, cuando conversamos con él aquí. Saludos, querido Manu. Gente que decide que se quede en su casa, pues que ya bombardearon a todos sus vecinos y su pueblo ya no hay casi nadie, casi no hay que comer y la gente se queda en su casa. Y Emma estaba apoyando a gente que sufría, que estaba en esta situación donde deciden que no se van y que no serán evacuados. Yo creo que esto es irrelevante, aunque no fuera con toda esta historia que aumenta la emotividad del caso. Una civil ayudando a otros civiles ha sido asesinada por Putin y sus bestias. Ahora España ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue el asesinato de Emma Igual como crimen de guerra si se consigue demostrar que quien lanzó el misil sabía que se trataba precisamente de un vehículo de una ONG que teóricamente, según las leyes de guerra y según los acuerdos de Ginebra, no deben ser atacados. Y esto es lo que responde. Estos que son ahora los que tienen a Ina Finogenova, que sigue sin demandarme, chica, que ya en julio cumplió un año. Si no tienes abogado que me quiera demandar, yo te presento uno que le encantaría demandarme. Que tienen ahora a sueldo a la exasalariada de Margarita Simunian, la gran propagandista rusa. Ese Podemos de Pablo Iglesias, que nació para Pablo Iglesias y va a morir ahora en España, sin Pablo Iglesias, aunque Pablo Iglesias lo sigue dirigiendo debajo del agua, para tratarse de reinventar en América Latina, que es donde habían tenido sus grandes éxitos, que querían repetir en España y no funcionó el asunto. Esto es lo que dice Podemos, su Twitter oficial. Lamentamos la muerte de la cooperante Emma Igual y su compañero tras el ataque a un convoy en Ucrania. ¿Se puede ser más miserable? Porque Emma no murió. Emma la asesinaron. Y no murió tras el ataque a un convoy, así como que hubo un ataque y luego le dio un tamafat a ella y se murió. Un bajón de presión tras el ataque. No, fue asesinada en el ataque. Su muerte fue el resultado directo del ataque, no algo que ocurrió después, tras el ataque. El ataque fue para matarla. No a ella en concreto, evidentemente, sino a quienes vinieran en ese convoy de una ONG que no participa en el conflicto.
Pero aquí no es asesinada, muere. No es Podemos, y con buena razón, el que se enoja cuando los titulares de los periódicos españoles dicen muere una mujer a manos de su marido y luego el marido se suicida y ellos dicen no murió, la asesinaron, y es cierto, debe decirse que esa mujer fue asesinada y debe decirse que Emma igual fue asesinada por Putin. Podemos no tiene los arrestos para decir eso. Deseamos pronta recuperación a los heridos y ojalá se aviance pronto hacia el fin de un conflicto que solo trae desolación y desgracia. La paz es el único camino. ¡Ay, qué bonito! La paz es el único camino. Yo me atreví a responderles lo siguiente. Y el único que puede traer paz es Putin. Retira a sus huestes imperialistas y criminales de guerra a las fronteras que Rusia aceptó en 1991 y 1994 y se acaba la guerra. En ese instante se acaba la guerra. Ucrania no puede hacer la paz, solo puede defenderse. Por eso amerita el apoyo de toda la gente de bien. Esto nunca lo dirán los podemeros hijos de Putin, que no condenan este nuevo crimen. Lamentan pero no condenan. Era lo que hacían el partido, la izquierda Abertzale, la izquierda independentista vasca, cuando ETA asesinaba a personas inocentes. Lamentaban pero no condenaban. Ay, lamentamos que haya muerto fulano. No, es que no murió fulano, es que tus cómplices le metieron un tiro en la nuca, miserable asesino. ¿Cómo lamentas lo que fue un asesinato y no lo condenas? Así debajo ha llegado Podemos.